grabar ahí para que quede todo guardado. Y como ustedes saben, esta es la séptima versión de la voz socioambiental del año 2025. Es organizada por ONG FIMA junto con la Fundación Friedrich Ebert. Por medio de esta iniciativa buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas al medio ambiente, a la gestión, la normativa, a la gobernanza ambiental, entre otras cuestiones relacionadas a la sociedad y la naturaleza. Y también les pedimos que para el desarrollo del curso puedan mantener dentro de lo posible sus micrófonos silenciados, también sus pantallas encendidas para también sentir que la distancia no nos tiene tan alejados. Y de todas maneras el chat, como ustedes saben, está habilitado en todo momento. Entonces, sin más, doy paso a quien estará a cargo de esta clase, Tomás Severino, quien ha trabajado en el campo ambiental en asuntos como educación, sistematización y difusión de información, transparencia y derecho de acceso a la información, comunicación y gobernanza del principio 10 de la Declaración de Río del año 1992 y tiene estudios de relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Costa Rica y también un posgrado en relacionado a la materia de la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomado en materias ambientales y además fue uno de los 6 representantes del público regional para la negociación y entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Además es miembro del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec en México y ha colaborado con diversas consultorías, publicaciones, diplomados y conferencias. Así que tenemos el honor de tener hoy a Tomás Severino con nosotros. Así que ahí te doy el paso, Tomás. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Que entiendo que están medio repartidos por la región de América Latina y eso me parece muy buena onda. Pues agradecer primero la invitación a poder ser parte de este capítulo, de esta sesión y de poder conversar con ustedes. Platicábamos fuera de cámaras antes de empezar esto un poco, que a mí me gusta arrancar este tipo pues yo no les llamo clases, pero como de clases o sesiones ahí, con la gente presentándose, pero dado que son 67 personas, nos lo vamos a saltar, ¿no? Pero bueno, eso, pues un gusto estar acá, nos vamos a acompañar las siguientes casi 2 horas y entiendo que en una hora más o por ahí vamos a tener un pequeño receso, no sé si es de 5 o 10 minutos, y para podernos alargar. A mí lo que, pues esto es, insisto, me gustaría que fuera también una suerte como de plática o que no se fuera una clase así muy formal, pero lo que les quería decir es si tienen alguna duda o comentario, pues ahí sobre la marcha nos van levantando la mano. Yo no los voy a ver porque voy a estar viendo la presentación, pero nos levantan la mano y hacemos las intervenciones, ¿no? Y por supuesto, si alguien prefiere ir anotando y también hacerlos al final, pues la idea es que podamos tener un espacio de diálogo. Entonces, pues, sin más, me arranco, ¿verdad? Con la presentación, entonces voy a compartir. Ah, dice que el uso compartido no está activado. Ahora, Tomás, tú puedes. Ahora sí, perfecto. Ahí, no, momento, me equivoqué de pantalla, perdónenme. Dejar de compartir, voy a intentarlo de nuevo. Ay, ay, ay. Eh, Así. Y esto dice que hay gente en la sala de espera, pero ya tendrían que estar viendo mi presentación, ¿es correcto? Que vuela rápidamente hacia arriba. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Me confirman? Se ve, Tomás. Perfecto. Oye, ¿y las personas las tengo que admitir yo por ser No, de yo la esto? estoy No. admitiendo. Ah, ok. Bueno, pues entonces, sin más, nos arrancamos. Yo sé que ustedes tuvieron ya una primera sesión con Constanza y con Mariana, ¿no?
¿no? De FIMA y de la FES México. Entonces, entiendo que es como una segunda aproximación a los temas del Acuerdo de Escazú. Seguramente algunas cosas ya las habrán escuchado, pero la idea es un poco tratar de profundizar, ¿no? Yo, antes de empezar, sí me voy a regresar un poquitito porque esto es como muy importante tenerlo claro. El año de 1992, eh, donde ninguno de nosotros habíamos nacido todavía. No, no es cierto, yo sí ya. Pero ahí pasó, digamos, lo que fue el segundo gran mundial de los ambientalistas, que fue la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río 1992. Y entonces lo que pasó ahí fueron estas cuestiones que yo entiendo, bueno, el mundo entendemos como fundacionales. Y vamos a regresar a esto, ¿por qué? Eh, la cosa es que se acordaron unos convenios que son jurídicamente vinculantes y que a la fecha siguen estando perfectamente vigentes en el andamiaje internacional. Tenemos el del Convenio de Naciones Unidas, el Convenio Marco sobre Cambio Climático. Bueno, pues ahí viene ya la siguiente COP en Belém do Pará, ahora en noviembre en Brasil. Tenemos el Convenio de Biodiversidad Biológica, donde tuvimos la COP 16 en Cali, Colombia, en octubre del año pasado, y el convenio de desertificación, contra la desertificación, que bueno, ese sí, la verdad es que se presentó en Río, se firmó como al año o a los 2 años después, y ese no ha tenido, por desgracia, tanta atención. Pero estos instrumentos vinculantes son muy importantes, no solo porque, digo, tienen todavía una vigencia y una larga vida institucional, sino sobre todo porque nunca más tuvimos en una cumbre mundial de medio ambiente como resultado tantos convenios o tantos instrumentos, ¿no? Y los otros dos, que son los últimos, la Agenda 21 y la Declaración de Río, que si bien no son jurídicamente vinculantes como los tres primeros, sí son, digamos, fueron documentos programáticos que ayudaron a remoldear la institucionalidad de muchos países del mundo. Entre ellos, sí, desde luego, México, un poco menos Chile, Costa Rica, Alemania, ¿no? Esto hizo que muchas legislaciones empezaran o terminaran, o instituciones terminaran de transitar de los temas como de salud ya a una agenda absolutamente ambiental, introduciendo conceptos como desarrollo sostenible, etcétera. Pero por decir algo, en el caso de México, esto reformuló a mediados de los 90 los esquemas de participación social, se crearon unas cosas que se llamaban los consejos nacionales y regionales de desarrollo sustentable, se incluyeron en la ley, se hicieron prerrogativas para el acceso a la información ambiental. Esto que hoy, que son cosas que nos parecen ya entre arcaicas y superadas, en su momento fueron cosas muy importantes para este rediseño institucional, ¿no? Y entonces, por eso que lo traigo a cuentas, porque ahora... Disculpa, Tomás, ¿podrías poner la presentación completa? Perdón. Perdóname, tienes razón. Gracias, con mucho gusto. Ahí está. ¿Mejor? Ahí sí, Tomás, gracias. Perfecto, gracias. Lamento, se me fue. Bueno, pero lo traigo a colación porque ahora los caminos de estos instrumentos internacionales se empiezan a entrecruzar desde hace algunos años, junto con el Acuerdo de Escazú, que es lo que nos trae a esta plática. Volveremos a esto un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues ya, el principio 10, supongo que ya lo conocen, pero lo importante es, el corazón del principio 10 es la participación social en la toma de decisiones. Y para esa participación exista, pues tiene que haber tiene que ser una participación informada de la información que cuenten las autoridades, ¿no? En particular aquella que genere peligro en sus comunidades, ¿no? Y además tiene que tener instrumentos para tener acceso efectivos a procedimientos judiciales o administrativos, ahí entre ellos el resarcimiento de los daños y otros recursos pertinentes, ¿no? Entonces, aquí hay una mesa, como digamos, como de tres patas, que es información, participación y justicia, que luego se ha consolidado como la base de la gobernanza ambiental. Y por eso es importante traer a Río a la discusión, porque desde entonces la comunidad internacional está clara de las formas de hacerlo.
desde ya los 60s y 70s la comunidad internacional había ubicado que tenemos serios problemas de impacto de nuestro modelo de desarrollo en el planeta y en los ecosistemas, pero ya desde 1992 están los instrumentos internacionales y los elementos para el rediseño de las políticas nacionales para irnos ajustando a esto. Entonces aquí, digamos, no hay nada nuevo bajo el sol, más bien estamos construyendo sobre estos temas. Pero el acuerdo escaso es muy, perdón, el principio 10 es muy importante porque sienta las bases de toda una movida internacional que es la que más o menos trato de reflejar aquí en esta línea de tiempo. Si nos vamos ahí a donde dice Convenio de Aarhus en 1998, esta fue la primera materialización de un instrumento como fue la Declaración de Río con sus 27 principios, el que contamina paga, responsabilidades comunes pero diferenciadas, la instauración de la manifestación de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental en los países y entre ellos, bueno, el principio 10. Pero el principio 10, entonces decíamos en Aarhus, en 1998, se materializa un principio de derecho internacional suave, es decir, que no es vinculante, o como le dicen en inglés, soft law, en un instrumento vinculante jurídicamente que es el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones públicas y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para Europa, ¿no? Es un convenio que al final se deja abierto para que lo firme cualquier país en el mundo, pero en realidad, salvo algún país del centroasiático, los demás que lo han ratificado son de Europa. Este es un convenio que se hizo en el contexto, en el marco de Europa, respondiendo a las necesidades de ese momento, donde se estaba reactivando también los esfuerzos de cambiar de la comunidad europea, donde estaba la apertura de lo que era en aquel entonces o dejaba de ser la Europa del Este, en fin, pero además montado en una institucionalidad regional europea que viene desde el antitos de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Pero bueno, está el convenio de Aarhus y coincide esa primera década de los años 2000 con digamos, una suerte de boom de los temas de transparencia y acceso a la información eh, que que hubo en el mundo. O sea, de pronto empezamos a tener muchas legislaciones de acceso a la información en la región, pasamos de 5 o 4 a tener 20 o 22 legislaciones, o no, y las otras están consideradas en las constituciones o en instrumentos judiciales, como en el caso de Costa Rica, pero hubo un boom esa primera década de este milenio sobre los temas de acceso a la información y transparencia. Y en este sentido, los países que eran miembros del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que en ese momento no era universal todavía, pero eran 37, en fin, los países le solicitan al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al PNUMA, que por favor elabore un instrumento para que ellos pudieran tener guías sobre cómo se hacían legislaciones nacionales sobre el principio 10, ¿no? Otra vez, información, participación y justicia. Y estos lineamientos pues ahí es una recomendación después de muchos estudios de cuáles tendrían que ser los estándares para que los países pudieran aplicar estos derechos en el nivel nacional a través de sus leyes. Y caen de manera muy pertinente porque cuando se inicia la negociación de lo que hoy conocemos como el Acuerdo de Escazú, en la cumbre de Río +20, ¿no? Ya teníamos también estos elementos. Entonces teníamos de referencias, leyes de acceso a la información en el mundo, pero en particular en América Latina, desde la ley modelo del sistema interamericano hasta las legislaciones que había. Teníamos además la jurisprudencia y teníamos los lineamientos de Bali, además teníamos el convenio de Aarhus como referencia. Y estaba la claridad de que América Latina quería dotarse de un instrumento similar a Aarhus, pero con sus propias características, digamos, ¿no? Ajustado a nuestro contexto, a nuestras necesidades, a nuestro momento y también a las posibilidades. Bueno, nada más por eso les traje a colación este poco de historia, porque es cómo se van conectando la construcción de instrumentos internacionales en el derecho, que nos va a servir para ir ligando uno con otro y al final pues usarlos, ojalá de manera más articulada, para que puedan tener más fuerza solo entre ellos y también más fuerza
cada uno apoyando al otro y el otro apoyando y generando esos espacios. Eh, y entonces esto nos lleva, ahora sí, a hablar del Acuerdo de Escazú. Algunas reflexiones generales, pues es un esfuerzo regional sin precedentes, es el primer acuerdo, es que esto es muy extraño, pero es el primer acuerdo entre solo los países del Río Bravo, digamos acá en el norte, y la Patagonia allá en el sur. No habíamos tenido ningún acuerdo en temas ambientales nunca antes. Teníamos acuerdos panamericanos de conservación de especies, etcétera, pero nunca solo un acuerdo para nuestros países. Entonces, es histórico y es políticamente muy significativo, no solo porque es la primera vez que lo hacemos, sino es porque nos preguntamos y por qué no lo habíamos hecho antes, sino porque además es una muestra de respaldo al multilateralismo, ¿no? Y eso también hay que anotarlo porque justamente hoy el multilateralismo está un poco bajo acecho, ¿no? Bueno, ya sabemos que es el único tratado que resultó en la cumbre de Río +20. En esta cumbre, por cierto, salen también anunciados los objetivos de desarrollo sostenible que se empiezan a trabajar y se lanzan públicamente en el 2015. Pero bueno, este documento que salió de ahí, si un día tienen un insomnio grande, se los recomiendo que lo revisen, se llama El futuro que queremos. Un poco actualiza las bases para hacer la gestión de los temas en el mundo y está bueno, ya habla de economía verde y universaliza el tema ambiental en la membresía de Naciones Unidas, es decir, el PNUMA ya no es solamente para los países que quieren ser parte, sino que sube a nivel de Asamblea General y ahora pues celebra en diciembre su séptima Asamblea General Ambiental, la UNEA 7 en Kenia, en Nairobi, ¿no? Entonces fue un salto cuantitativo que le elevó el perfil político y los espacios donde se trabajaban los temas ambientales en las Naciones Unidas hasta llevarlo a nivel de Asamblea General. Por eso que es muy importante. Bueno, y el Acuerdo de Escazú, como ya ustedes escucharon en la anterior, pues tiene que ver con establecer pisos mínimos, que no techos, o sea, de lo que establece el acuerdo para abajo, ojalá que no, pero de ahí para arriba, el cielo es el límite, digamos, ¿no? Entonces establece los pisos mínimos para la implementación de las garantías de acceso a información, participación y justicia, pero además es el primero en el mundo en su tipo, vamos a detallar más esto, que establece una cláusula para la protección de la vida de las personas, grupos, organizaciones que defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales. Esto ya estaba en algunos instrumentos, estaba en la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores, estaba también trabajado en algunas declaraciones y resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no estaba establecido como tal en ningún acuerdo que fuera jurídicamente vinculante. Y Escazú es el primero en el mundo en su tipo que lo hace. Y eso es muy relevante, pues obviamente por las razones obvias de que somos una región muy peligrosa y ¿no? Para la defensa de estos derechos. Bueno, pues ahí ya vamos a desarrollarlo más, pero a mí me parece que este es uno de los puntos que más ha permeado en la comunidad regional a propósito del Acuerdo de Escazú. Es de derechos humanos y entre otras cosas esto es progresivo y en teoría pues no regresivo, es decir, para atrás de un paso, para adelante aunque sea un pasito chiquito, ¿no? Digamos, abrevando del mundo de los derechos humanos, de una implementación progresiva y del principio de no regresión también, ¿no? Y la otra cosa bonita que tuvo es que se hizo por primera vez o digamos con un espacio mucho más amplio para la participación de la sociedad civil en la negociación misma y en todo el proceso de construcción del acuerdo. Esto sí es inédito, era inusitado, nunca antes había existido, se contó con un documento de reglas para la participación del público, modalidades para la participación del público, que permitía en el 2012 registrarse ahí en una cuenta en la Secretaría Técnica, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿no? Y entonces sacar una cuenta y recibir la información de las reuniones, la liga para la transmisión de las reuniones. Hoy hablamos de la virtualidad, incluso después de la pandemia, pues esto de juntarnos por la computadora nos parece muy normal, pero antes no era todavía en el 2012 esto era un desafío y Escazú permitió con sus reglas de participación que la gente pudiera ver las transmisiones y si estaba registrado podías intervenir en las reuniones pidiendo a través de la plataforma el micrófono o haciendo preguntas a los gobiernos
o a la presidencia de la reunión en vivo, en línea, y te contestaban, o sea, era súper innovador, ¿no? Y eventualmente esto cambió cuando pasa la etapa de negociación después de los primeros años. Los gobiernos le dicen a la mesa directiva, bueno, sí, pero ya vamos a ordenar esta discusión porque negociar es otra cosa, ¿no? Conversar temas generales de dónde vamos a llegar o qué vamos a hacer, está bien, pero ya a la hora de negociar textos necesitamos que esté más articulada. Y se hizo una elección de representantes del público, de la cual yo tuve pues eso, la suerte, el privilegio de ser junto con otras 5 personas, éramos los representantes, digamos, la figura original era dos representantes y 4 alternos, 4 suplentes. En el fondo era una operación matemática para poder tener 6 voces ahí metidas. Bueno, y eso fue muy importante porque les decía, ya en la negociación uno podía pedir el micrófono entre países mientras hablaba una delegación o responder directamente y te lo daban. Mientras que hoy lo que pasa en los espacios internacionales multilaterales de ambiente es que el público o la sociedad civil pues le dan los últimos minutos, una participación en el último bloque de la reunión donde tienen que designar a una persona y esa persona tiene que, digamos, tratar de meter toda la agenda de todas las personas que no fueron seleccionadas y leer todo esto en un documento que más bien termina siendo pues un compendio de los temas y las agendas de todas las personas, pero no necesariamente eso genera incidencia o no, y acá sí hubo la posibilidad de incidir. En la negociación se discutían los textos de manera y después se pasaban a pantalla, pantallas en inglés y pantallas en español, y para que un aporte de sociedad civil pudiera quedar registrado en pantalla, había que dialogar con los gobiernos que estaban ahí representados y decirles, oye, mira, es que este tema, a lo mejor si lo mencionamos de esta forma, es más amplio o creemos que es muy importante. Y al final los delegados y las delegadas podían decir, ah, yo voy a secundar o retomar la propuesta de sociedad civil y en ese momento, digamos, nuestra propuesta o no, fuera de texto o de párrafo o alguna precisión, entraba a pantalla como una propuesta de gobierno y ahí era una discusión de igual a igual. Entonces fue una cosa absolutamente inédita que ojalá se pueda seguir repitiendo. Bueno, y ahí participaron el público, los gobiernos, gente del convenio de Aarhus, tanto del convenio como de sociedad civil, nos estuvieron también asesorando, al igual que muchas agencias del sistema de Naciones Unidas. Bueno, hubo algunos sectores académicos, pocos pueblos indígenas, algunas personas defensoras, poco de cooperación internacional, casi nada de prensa y pongo el sector privado al final porque hubo por lo menos públicamente no se dejaron ver mucho, pero sí sabíamos que estaban y estaban operando en la cosa nacional. Bueno, pues ya, rápidamente, ya sabemos, es legalmente vinculante, 24 países lo firmaron, los textos que se firmaron en el 2018 estaban respaldados por 24 de 33 gobiernos de la región. Hoy día somos 18 estados partes, siendo Colombia y Bahamas los más recientes, ¿no? Tiene una particularidad el Acuerdo de Escazú que está centrado, el Acuerdo de Escazú, a ver, entiende que las asimetrías de poder existen, ¿no? Y entonces trata de decir, los derechos son para todas las personas, seas hombre, niño, mujer, vivas donde vivas, es para todas las personas, porque son derechos humanos y por tanto, digamos, bajo ese entendido, pero también consciente de que hay muchos grupos a los cuales históricamente no hemos llegado. Eh, y hace un enfoque especial en ellos, en grupos o personas en situación de vulnerabilidad, entendida esta como el contexto, las condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales que les impiden a estos grupos ejercer los derechos que están consagrados en este acuerdo. No es que las personas por vivir en comunidades rurales alejadas, mucho menos ser indígenas, etcétera, sean vulnerables por el solo hecho de eso, sino más bien que las condiciones para poder ejercer el acceso a la información, la participación, o la justicia en sus propios contextos son mucho más difíciles y por tanto hay que prestarles una atención especial. Esto es el énfasis que pone Escazú. Sí somos todos iguales, pero así como hay unos que son menos iguales para poder ejercer los derechos, hay otros que ni siquiera llegamos a meterlos a esta canasta y hay que poner especial énfasis en ellos, ¿no? Y bueno, establece los estándares, como decimos en información, justicia y participación y protección de personas. Además establece
que esto, por último, es muy importante, al mismo nivel les da, como en los artículos centrales, a la cooperación y al fortalecimiento de capacidades, que eran temas que antes se ponían como al final de la colita de un párrafo, como para cumplir con el trámite. No, aquí se establecen procesos claros de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, de funcionarios públicos, se habla de meter los temas ambientales en el sistema educativo, se habla de compartir información sobre ilícitos en toda la región entre las autoridades, o sea, digamos, tiene un componente que va más allá de la mención sola de que es importante, sino, bueno, es importante y hay que hacerlo bien. ¿No? Y abre muchos espacios para la cooperación entre sociedad civil con agencias internacionales, bilateral, trilateral, etcétera, etcétera. Entonces, nada más quería resaltar esto. Esto me lo voy a saltar porque entiendo que ustedes lo revisaron ya la semana pasada, pero bueno, pues ahí artículos 5 y 6 tienen que ver con información como obligación del Estado de tener siempre a disposición y la información de cómo responder a las solicitudes que le hagan las personas a las instituciones del Estado. Ahí se incluye, por ejemplo, porque el sector privado que pueda, que esté realizando con recursos públicos funciones de gobierno que tengan incidencia en estos temas, pues también tiene que ser sujeto de solicitudes de información ambiental. Voy a poner de ejemplo las compañías que por concesión del Estado, las compañías privadas manejan el agua o los residuos. Bueno, pues sí, tienes que dar la información de eso, que tiene que ver con medio ambiente, nada más, ¿no? Procesos de participación, otra vez, tienen que ser durante la información antes, durante y después de los procesos, no cuando ya está el trámite está hecho y nomás la participación para la foto, pero también con un énfasis especial en las comunidades y personas cuya salud o de su medio ambiente pueda ser potencialmente afectado por el proyecto, ley o desarrollo en cuestión. Entonces también un énfasis en decir, ¿no? Ellos son muy importantes y les tienes que avisar, los tienes que incluir y tienes que tomar en cuenta sus opiniones. Y en justicia, no más rápido decir, pues fue un gran desafío porque, claro, tenemos muchos países en el Caribe que funcionan con el sistema anglosajón y muchos países continentales, si no es que todos, o la gran mayoría, que funcionan con el sistema romano, ¿no? Franco-romano, etcétera. Y entonces, pues al final el acuerdo de Escazú dice, bueno, no me importa cuál es el sistema de justicia que uses, lo que me importa es que todo mundo tenga garantías para acceder a la justicia, que haya procedimientos claros, que haya funcionarios capacitados, que haya y órganos especializados, que haya medidas para facilitar el acceso a la justicia, que se pueda invertir la carga de la prueba, en fin, ¿no? Que lo que tiene que pasar, que tenga el debido proceso, que lo que tiene que pasar en un juicio, independientemente del sistema, para los temas ambientales, suceda, ¿no? Y bueno, pues el artículo 9 que ya lo platicamos un poquitito y ahí ya me salto cooperación y fortalecimiento de capacidades. Pero bueno, incluso como referencia, esto que está en esta pantalla en el A12, que es el artículo 12, es el Centro de Intercambio de Información de Carácter Virtual y Acceso Universal, que es mejor conocido como el Observatorio del Principio 10, que es cuando pues ahí hay un gran reservorio de información de leyes de los países, no solo de los países, o sea, de los países de la región en general, no solo de los que son parte del acuerdo, jurisprudencias, legislaciones, reglamentos, entonces ahí pueden encontrar ustedes pues una de las mejores compilaciones de información que hay actualizadas y que está pues establecida en el acuerdo de Escazú. Entonces el observatorio por el principio 10. Ok. Y la otra cosa importante de esto, ya es, más allá de los textos de Escazú, es que los derechos de acceso son derechos, como le dicen los abogados, derechos procedimentales o derechos puente, ¿no? Que son aquellos cuyo ejercicio nos permite ejercer otros derechos, ¿no? A través de una solicitud de información yo puedo llegar a conocer o preguntar sobre la calidad del agua o la calidad del aire y al final eso lo que me va a hacer es poder ejercer mi derecho a la salud, ¿no? O el derecho al agua, o el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? O poder hacer una reclamación de justicia porque hay una empresa que está y que tenemos que demandar porque está generando un derrame cuenca arriba que está afectando a las comunidades, a los peces, a los cultivos, a la salud ¿no? Y está restringiendo el acceso a recursos vitales, pues no solo para comer, sino para lavarse, para atender las necesidades como el agua.
estos derechos vamos a poderlos ejercer porque estamos ejerciendo primero el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho a la justicia. Por eso son importantes estos derechos del Acuerdo de Escazú. Y la otra es que Escazú tiene una visión preventiva sobre, en la medida en la que podamos hacer mejor, que podamos garantizar que haya mejor acceso a la información y por tanto mejor posibilidades de participar e incidir realmente en los asuntos que le preocupen a determinada comunidad y en todo caso que haya un sistema de justicia que pueda defender y resarcir estos daños, en esa medida que, es decir, vamos a poder disminuir los problemas de conflictividad socioambiental. Esa es un poco la apuesta, o sea, igualemos el tema del acceso a los derechos, pero también, y tratemos de reducir las asimetrías, pero también entendamos que si seguimos sin aplicar esto, vamos a tener cada vez más conflictos ambientales, y eso ahí ustedes lo conocen mejor que yo, depende a quién le preguntemos, en la región hay 400, 500, 800, en fin, las metodologías varían, pero una cantidad enorme de conflictos socioambientales por empresas mineras, por desarrollos agrícolas, por crecimiento de la frontera agroforestal, ¿no? En fin, o la frontera agrícola, por las hojas de palma, de aceite de palma, por la soya, en fin, ustedes, de la minería ilegal, la legal, ojalá que no nos toque este oxímoron que están promoviendo ahora de minería sustentable, pero bueno, en la medida que podamos tener informaciones, personas que puedan incidir con estos elementos, vamos a disminuir los conflictos ambientales y esa es la apuesta. Entonces, tiene un enfoque también preventivo. ¿Hasta acá hay alguna duda? Porque ya después me voy a poner a hablar de cosas más politiconas del contexto regional. ¿Duda, comentario, queja, aclaración? No veo. Bueno, pues entonces si no hay nada, sigo. Si hay algo, ¿me pueden interrumpir, por favor? Nada, sigo entonces. Sí, Eh, solo, ahí, Perdón, Tomás, sí. que Carla nos pide si podemos ir un poquito más lento, Ah, que era para allá mucha información y todos los demás dicen que hay una pregunta sobre si existe una base de datos de inscripción para defensores ambientales en derechos humanos. Eh, ok, voy a ir un poco más rápido, digo más lento, perdón. Gracias, Carla, por hacerlo. Es que luego me emociones, son tantos temas que se me van ahí a borbotando, se me salen a borbotones. Pero bueno, eh, hay una base de datos para inscribir a personas, no a nivel regional. Este es un tema muy, pues esto, importante y que necesita mucha discusión. Hay voces que dicen que esto pondría en riesgo, por los datos personales que pudiera contener tal base de datos, pondría en riesgo a las personas si esta base de datos se filtra o llega, ¿no? Yo sé que hay de las organizaciones que hacen registro de ataques a personas defensoras acá en México, digamos, ellos para poder incluir un caso tienen todo un protocolo de conversar con la persona, ver en qué grado la publicación de hacer público su caso o los ataques que haya recibido, aunque sea de manera anónima, pero ya con la zona o la localidad, puede ponerlos en riesgo o puede agravar la situación. Es decir, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta mucho más allá de la sola privacidad, sino de protección de estos datos y sobre todo de protección de las personas y los procesos. Entonces, como tal, no la hay. Yo quiero entender que las distintas oficinas donde trabajan las Naciones Unidas deben de tener sus bases, las organizaciones que consignan estos datos tienen sus bases de datos, pero son bases que son absolutamente restringidas y, insisto, por estos motivos de seguridad. Y ahí, pues, no, entonces no lo hay. Eh, Eso, hasta donde yo sé, pero me parece difícil que en estos contextos la haya. Lo que sí hay es
algunos mecanismos nacionales donde están las personas registradas que han solicitado protección de alguna medida, sea en las defensorías del pueblo en Centroamérica, o sea en el mecanismo de personas defensoras que existe en México para personas defensoras y periodistas. Chile ahora tiene un protocolo, pero no estoy muy claro cómo es el manejo de esos datos. Lo que creo es que sí hay, son bases nacionales y son muy restringidas y tienen un montón de candados o deberían tener un montón de candados de seguridad. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Mm, Bueno, entonces me sigo. Hemos tenido en la corta vida del Acuerdo de Escazú. Alicia acaba de Ah, levantar la mano. adelante, Alicia, por favor. Perdona, solo una duda de los países que mencionabas. Dices que son 24 los que participaron en la negociación, pero no todos se inscribieron o no. Bueno, no todos están dentro de Escazú, porque decías que son 18 países parte. Entonces ahí me confundí un poco. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque esto es, cuando un país, el que sea, por lo general, firma un acuerdo que es jurídicamente vinculante, porque eso lo que hace es compromete a todo el Estado a cumplir ese acuerdo, y si es de derechos humanos, pues entonces con mayor razón, ¿no? Y para poder hacer una aprobación de una cosa que es jurídicamente vinculante y que obliga a todas las instituciones del Estado, se necesita un proceso de ratificación, ¿no? La ratificación, dependiendo del país, es correr consultas con el poder legislativo y con el poder judicial, además del poder ejecutivo, para ver cuáles son los alcances, si yo puedo o si suscribir este acuerdo me va a meter en problemas con otro que haya suscrito mi país, es decir, pero pasa por un proceso de revisión nacional mucho más a detalle para poder comprometer al Estado ratificándolo. Entonces, eso es un acto. El acto que precede esto, o sea, el acto que va antes, es la firma del acuerdo. Entonces, aquí tenemos tres cosas. Los países que participaron en el proceso de negociación del acuerdo, que fueron 24, eh, los países que lo firmaron, cuando un país firma un acuerdo, ahí lo que hace es más bien, es solo el gobierno, el poder ejecutivo, diciendo yo, eh, presidente de Chile, presidente de Ecuador, presidente de México, a nombre del poder ejecutivo, le doy el respaldo político a este instrumento y lo firmo. Pero ese soy yo, ¿verdad? Para poderlo ratificar, tengo que tener el visto bueno, digamos, del resto de las instituciones del Estado. Entonces hay tres cosas: los que participaron en la negociación, los que lo firmaron y los que ya haciendo estas consultas nacionales lo ratificaron. Aquí voy a poner tres ejemplos muy claros. México, que pues sí, lo participó, lo firmó en el año 2017 en Nueva York, cuando se abrió la firma en una ceremonia en Naciones Unidas, y después, en el primer año de la administración entrante en ese momento, en el 2019, Andrés Manuel López Obrador, se hicieron las gestiones para que el Senado mexicano lo aprobara. Digamos, eso como un procedimiento relativamente expedito o suave o claro. Otros países, por ejemplo, como Chile, que participó en su negociación, pero además del inicio, Chile fue uno de los precursores de esta iniciativa, ¿no? También con sociedad civil, al final lo empezó a negociar con el primer gobierno de Piñera, después entró el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se llevó a cabo todo el proceso y se termina la negociación, y después entre el segundo periodo de Piñera, y Piñera en ese segundo periodo decide no firmar el acuerdo, ¿no? Entonces Chile no firma, deja tú lo ratifica, no lo firma. O voy a poner otro ejemplo extremo. En el caso del Paraguay, pues sí, pues más o menos ahí participa, lo firma, lo manda al Ejecutivo, lo manda al Poder Legislativo para sus discusiones, y en medio aparece la Iglesia, ¿no?
el arzobispo primado de Asunción, cuyo nombre por suerte ya olvidé, en redes sociales, ahí haciendo una convocatoria para que asistan a la misa el domingo, porque Escazú es un acuerdo que es antiprovida, que es un acuerdo que viola derechos, que es un acuerdo que va a promover la ideología de género. Le cuelga un montón de sanbenitos incorrectos desde una visión ultraconservadora, desde el púlpito principal pues esto, como les digo, del arzobispo primado de ahí de Asunción, esto, y al final en su carta dice, bueno, y además porque va a demorar o a obstaculizar el desarrollo económico del país ahora en procesos de pandemia que tanto necesitamos, entonces, pues entonces nos oponemos. Y después salieron las cartas de los gremios de la industria agroalimenticia paraguaya, es decir, los que siembran la soya o la soja que le dicen en el sur y la palma de olivo en función de deforestar, y esos son los intereses que hicieron que al final el presidente regresara al legislativo para decirles, ah, yo les había entregado esto, pero ¿saben qué? Siempre no, me lo regresan, ¿no? Y entonces va para atrás y el Ejecutivo, en un acto inédito también, se regresa al legislativo y saca de la discusión legislativa el acuerdo de Escazú. Todo esto para explicar entonces que hay varios procesos, sí, la participación en el acuerdo, que son los que, digamos, los 24 países, los que lo firman y luego los que ya como Estado le dan su visto bueno y ratificación. Espero haber resuelto la pregunta. Sí, gracias, pero ahora me surgió otra. No hay como, perdón, no hay como otra restricción para que si ya firmaron no se salgan, o sea, de los acuerdos en general, porque, bueno, sé que no es de Escazú, pero por eso Estados Unidos entra y sale de los acuerdos de París y todas esas cosas, ¿no? O sea, lo complican más o Pues no. sí, exacto, hay un procedimiento estándar para todos estos y que es que el país notifica a la secretaría correspondiente que se quiere retirar y entonces corren una serie de procedimientos que se demoran por lo general un año y te dicen, ah, bueno, pues ya, entonces si usted quiere irse, adelante, vaya usted, no pasa nada. Sí, hay chance para salirse, sí, por supuesto. Pero insisto, terminología estándar de los acuerdos multilaterales que por cierto me hace pensar en que según mi matemática, Estados Unidos lleva más tiempo fuera de los acuerdos internacionales de cambio climático que dentro, ¿no? Porque no es ahora la primera vez, pues también bloqueó el protocolo de Kioto, en fin, ¿no? Pero bueno, sí, eso pasa. Bueno, me sigo porque para poder hacer un cortecito si quieren y si no también le entramos a esto. Bueno, entonces, con ese gran contexto, pues tenemos entonces que Escazú en su corta vida institucional ha tenido muchos avances. Nos pueden parecer lentos, ¿no? Los procesos, pero, y queremos ser como más ansiosos y activos, pero en que esto funcione rápido. Pero bueno, no es una varita mágica de Harry Potter o de algún magazo o magaza, esto Escazú no es, sino que es más bien un paraguas para poder fortalecer o desarrollar nuestras instituciones alrededor de estos derechos, ¿no? Entonces, pero bueno, si pensamos que entró en vigor hace poco tiempo, pues hay una parte de la vida de Escazú en el plano regional que sí ha tenido avances. Ahí está. Y vamos a bajar para aquí. Por lo pronto, ya hoy tenemos esto que está perfectamente asentado. Tenemos una conferencia de las partes, bueno, yo sé que hablaron de la mesa directiva, etcétera, pero quería decir, tenemos ya el comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo, que ese era uno de los pendientes que quedaron en la negociación de Escazú, o para los que son abogados o saben de cómo se hace una ley, era uno de los transitorios de la ley. Bueno, esto se va a resolver después, ¿no? Ya se resolvió, se hizo una segunda COPE extraordinaria para poder elegir al comité de apoyo a la aplicación del cumplimiento, que es el órgano, digamos, usando una analogía de futbolística, es como el VAR, ¿no? Estos que revisan las jugadas y dicen, hubo falta, no falta, es como el VAR, pero no tiene dientes, no sanciona, genera recomendaciones, pero es un espacio donde se pueden recibir comunicaciones tanto del público como de los gobiernos o consultas, y ya está funcionando y está desarrollando un protocolo
para respuesta rápida en personas defensoras y está, bueno, no ha tenido mucho uso porque empezó realmente en funciones así el año pasado, creo que ahí por ahí está en la página de la CEPAL, han de haber recibido como unas 4 comunicaciones, o por lo menos públicamente eso es lo que queda registrado. 2 de ellas pues son una que hizo el gobierno de Chile para ayudarles a ver cómo hacían su plan de implementación, etcétera, y otra que hizo el gobierno de Santa Lucía, si mal no recuerdo, ¿no? Y hay una del público de México que tiene que ver con los riesgos de los impactos acá en México. Entre el año pasado y este hemos tenido una serie de reformas, en particular 2 que tienen, bueno, muchas, pero 2 en particular, una que tiene que ver con las instituciones de transparencia y otra que tiene que ver con el Poder Judicial. Entiendo que alguien de México hizo esta comunicación al comité, pero bueno, y ahí pues va a ser muy difícil probar porque hoy lo que tenemos son riesgos, son reformas que se están empezando a andar y pues también hay que probar el daño o el detrimento en el ejercicio de los derechos y eso se va a demorar. Pero bueno, ya tenemos un comité de aplicación, apoyo al cumplimiento que no solo está funcionando, sino que está trabajando para generar herramientas para las personas defensoras. Quizás un poco en la línea de la pregunta que hicieron hace un rato, si había un registro único, no. Pero ya el comité lo tiene como un tema prioritario esto de las personas defensoras. Se creó en la primera COP, esto que ha sido muy importante, un grupo ad hoc sobre personas defensoras de derechos humanos ambientales, y eso ha detonado muchas cosas, pues, entre otras que se estableciera que ese grupo tenía un mandato, que era organizar un foro anual regional de personas defensoras ambientales y proponer un plan de acción regional, ¿no? Eso, como vamos a ver un poquito más adelante, ha sido una cosa muy importante y ahí está el centro de intercambio de información. Desde el 2022, en la primera COP, existe ya, o a finales de la primera COP, o a partir, digamos, de que termina la primera COP, entra también ya un nuevo grupo de representantes del público, porque ya la verdad es que necesitábamos un recambio, llevábamos desde el 2015 como 8 años, ¿no? 2015 al 22 son 8 años completos, entonces hubo un recambio ahí, entraron otro grupo de representantes del público y su periodo se empieza también a cumplir ya hacia finales del otro año, así que viene otra elección. Bueno, esto ha pasado, digamos, en grandes términos, y esta es la estructura internacional que el acuerdo ya tiene y que está operativa. Tiene una secretaría que es la Comisión, la CEPAL, como decíamos, una secretaría que pues ha tenido pocos recursos y menos gente, y que de pronto también se ha visto que necesita crecer y fortalecerse, ¿no? Para poder atender como corresponde la función de Secretaría Técnica. Bueno, como les decía, un tema que ha detonado los mayores avances es el de las personas defensoras en asuntos ambientales. Eh, es, por cierto, además, un logro de la sociedad civil, o sea, esto fue una cosa impulsada por el público, respaldada por los números, eh, y ahí pues me acuerdo que en la época, bueno, igual que ahora, los países iban intercambiando. Primer lugar en asesinatos, Colombia, ah, no, ahora es Guatemala, no, ahora es Brasil, no, ahora es México, pero al final, digamos, la evidencia del crecimiento de ataques hacia personas defensoras en la región, pues sí, la hacía aparecer o en su momento con algún desconocimiento decíamos que era la región más peligrosa para las personas defensoras ambientales. Hoy yo, varios años después, he entendido que la región más peligrosa para las personas defensoras ambientales no es América Latina y el Caribe, sino que es el África. Lo que pasa es que tienen graves problemas de subregistro allá y capacidades para contar, pero allá matan a más defensores al año que en cualquier otra parte del mundo, por desgracia, pero bueno. Pero en fin, bueno, entonces esta fue, pero en América Latina era de todas maneras un problema muy grave y esta fue una propuesta que se impulsó por el público. En medio, además, no es que a ver, ¿cómo decirlo de manera correcta? Además, el tema del asesinato de la compañera hondureña Berta Cáceres, esta líder lenca, etcétera, pues, tuvo un impacto mediático muy fuerte por la forma, porque había personas de otros países, porque en medio había un proyecto hidroeléctrico que estaba financiado
por un banco holandés, por muchas razones. Fue un caso muy mediático y que fue de mucho impacto, digamos. Y lo que quiero decir es que, bueno, ante todo esto y los reclamos y las propuestas de sociedad civil, se pudo lograr que se incluyera este artículo que, como les decía, es novedoso y es el primero en el mundo. Bueno, eh, otra cosa fundamental que ha detonado el tema del artículo 9 a través de los foros es, eh, hasta antes de Escazú, el tema de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales se veía junto con muchos otros, el tema de violencia de género, de personas desaparecidas, de periodistas, violencia contra la comunidad LGTBQ y más, etcétera, se veían todos juntos por un grupo de organizaciones en los países muy especializados en defensa de derechos humanos que conversaban con las cancillerías de sus países, con los departamentos de derechos humanos en el marco de la relación con el de la ONU en Ginebra. Era como una suerte como de un circuito, no es que fuera cerrado o excluyente, pero era un circuito muy acotado donde se conversaban estos temas y de pronto algunas publicaciones nacionales hablaban de ellos. Pero no era un asunto que se conversara de manera pública, abierta, tan franca como hoy. Y hoy Escazú ha puesto sobre la mesa el tema de las personas defensoras, quiero decir, con la parte de las cancillerías que no ven derechos humanos, sino que ven temas ambientales o cooperación, o con los ministerios ambientales que no necesariamente veían los problemas con las personas defensoras ambientales, con la banca de desarrollo. En estos foros ha estado metido y escuchando el Banco Interamericano de Desarrollo, las representaciones del Banco Mundial, de la CAF también, ¿no? Muchas organizaciones, las agencias de Naciones Unidas, la cooperación de los países, la cooperación internacional, la cooperación privada. Y otro logro que hay que dimensionar es que en los espacios de la ONU competían, lo quiero decir de la mejor manera, competían con muchos otros problemas de derechos humanos de muchas otras personas, pero competían pues. Era ambientales y mujeres y buscadoras y desaparecidos y periodistas y etcétera, etcétera. Escazú lo que ha permitido con su artículo 9 es que se puedan dedicar procesos completos y eventos completos para hablar exclusiva y solamente de un tema que tiene muchas variantes, que es las personas defensoras. Y ahí hay violencia de género, cuáles son las industrias, cuál es el papel de los juzgadores, incluso hablar de que en muchos países o muchos casos hay un grupo de funcionarios públicos, funcionarias que son defensores ambientales, como lo son, por ejemplo, las y los guardaparques, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que le ha dado esto es una exposición a muchos sectores y actores que no estaban conversando estos temas y por tanto una mucho mayor, digamos, una mucho mayor visibilidad en distintos foros. Y eso, creo yo, esto por lo menos sé que no pasaba antes de Escazú y sé que está pasando ahora. Y eso me parece de lo más relevante porque al darle exposición al tema, pues mientras más megáfono y más luz tengan, más posibilidades tenemos de, pues, por lo menos de que se haga que se difunda y que, ¿no? Y que mucha más gente sepa la dimensión gravísima de lo que son los ataques a estas personas, ¿no? Y como les decía, hemos tenido 3 foros regionales ya en Ecuador en el 2022, en Panamá en el 23 y uno que acaba de recién pasar en abril en San Cristóbal y Nieves, aquí en Nevis, que también fue muy importante, digamos, en otros sentidos, llevar un proceso de Escazú regional al Caribe, pues para que los que estamos en el continente conozcamos más el Caribe, entendamos cuáles son, desde cosas tan básicas, hay mucha gente que no conoce el Caribe, ni sus procesos históricos, ni quiénes son, ni dónde están, ni qué idioma habla cada uno, ni nada de eso. Hay como una gran ignorancia en muchos países o en muchos sectores sobre esto. Entonces, llevar el proceso regional, ahí me parece que fue políticamente muy relevante y darle un espaldarazo a los gobiernos que están trabajando por Escazú y en la región y hablar de temas, porque el Caribe también tiene problemas graves con personas defensoras, pero son de otra índole, ¿no? Es muy difícil encontrarse ahí con asesinatos o privación ilegal de la libertad, etcétera, pero hay otros tipos de violencia, hostigamiento, estigmatización, slaps, ¿no? Que están sufriendo. Entonces, poder dialogar esto entre regiones me parece que fue un acierto llevar ahí. Otra cosa que
ha resultado importante es el Plan de Acción para Personas Defensoras, Plan de Acción Regional, que ya fue aprobado en Santiago el año pasado, en la COP pasada, y que ahora además está terminando un programa de implementación. No es perfecto, hay gente que cree que pues quedó muy corto, pero bueno, es lo que se pudo lograr, pero al final es un elemento, este programa, este plan de acción regional y su programa de implementación van a ser elementos claves para las acciones futuras en nuestros países, para poder demandarle o trabajar con las autoridades en la construcción basada en estos lineamientos del plan regional, en la construcción de esquemas nacionales de articulación sobre el tema de personas defensoras y por tanto me parece que van a ser fundamentales para los trabajos futuros, ¿no? En algún lado, ay, perdón, tenemos también la sospecha de que el hecho de que Escazú, que digamos el primo chiquito del convenio de Aarhus, el primo menor, haya salido con un tema de defensores que lo puso, no solo que superó al primo mayor, ¿no? Entre otras cosas, pues también Arjus ahora ha detonado desde hace como 3 años o 4, ellos allá no le llaman conferencia de las partes, sino reunión de las partes, MOP, Meeting of the Parties, ¿no? Entonces uno de sus MOPs, no sé si es del 21 o del 22, tomó la decisión de nombrar, de crear una relatoría para personas defensoras del acuerdo de Arjus, que en su caso es en el artículo 3.8. Esa nombraron a Michel Frost, que había sido relator de Naciones Unidas, Michel Frost, que había sido relator de Naciones Unidas para personas defensoras, para que él se encargara de esa relatoría y tenía, bueno, pues uno de sus eh, eh, objetivos o tareas o misiones como relator era además también crear un protocolo de respuesta rápida ante los ataques. Y esto es importante y va a tener un impacto cada vez más en la región, ojalá, porque incluye decir la posibilidad de si en algún país de América Latina, ojalá parte del acuerdo, pero no necesariamente, de Escazú, porque podríamos hacer más vínculos, pero si en un país, digamos Guatemala, hay una empresa cuyo capital, cuyo origen es europeo, pero está violando derechos, Guatemala o las comunidades afectadas pueden demandar ante este relator especial o ante esta relatoría de Arjus a la empresa de bandera europea para decirle, oye, esta empresa acá está generando hostigamiento, expulsión, asesinatos, lo que sea. Eso creo que poco a poco va a tener un buen impacto. Entonces, también es relevante para futuro tenerlo ahí en la mira. Y por último, mencionar que Escazú y su artículo 9 también nos ha permitido, porque el problema de las personas defensoras es transversal, al igual que todos los problemas ambientales, pero tampoco tenía una discusión muy clara ni en África ni en el sudeste asiático, que son países, son regiones que tienen absolutas cosas muy distintas, ¿no? Desde el corporativismo todavía que domina muchas de las industrias extractivas en África, hasta los temas religioso-políticos del sudeste asiático, donde además las personas defensoras pueden ser perseguidas no solo por ser personas defensoras ambientales, sino porque además también profesan un culto religioso distinto al que del país en cuestión. Entonces, pero bueno, el tema de personas defensoras ha generado una discusión transversal donde ojalá que podamos tener mayor articulación y ahora hay ya varias alianzas de organizaciones en el mundo de todos lados y de financiadores para trabajar estos temas de manera conjunta. Es decir, ha tomado un revuelo y Escazú, no digo que sea el culpable o el responsable de todo esto, pero Escazú ha aportado, creo yo, de manera importante en estas discusiones globales, ¿no? Eso en cuanto a personas defensoras. Oigan, hemos Tomás, cumplido eso te la iba a hora, decir, que exacto. cumplimos una hora, entonces si es que quizá invitar a hacer una pausa, si es que alguien quiere ir al baño, a tomar agua. Sí, pues yo tengo las 35, ¿verdad? Pues si quieren que conectamos en, no sé, ¿cuántos? 5, 10 minutos. ¿Cuál es la usanza? Ahora sí que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Qué se estila? Se estila, yo creo que hay 10 minutos, pero justo, volvemos así preciso a las 19:45 o Ah, dependiendo de la hora, pero a las cuarenta y sí. cinco dependiendo su horario.
En donde 10 esté. minutos, por favor, Ujú. órale, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Nos vemos en un ratito. Vientos. Continuamos entonces con la segunda parte del curso a cargo de Tomás Severino. Gracias. Me dio tiempo de empezar a leer el montón de preguntas, es que por estar presentando no las vi. Eh, bueno, hay una que menciona el caso de Chile y de Julia Chunil y que no pasa nada con el artículo 7. Sí, ahí hay, digo, pues ahí más bien pregúntenle a Constanza que tiene más fresca la información actual de Chile. Luego otra que dice de buscar una encuesta abierta mundial como mecanismo de democracia directa, de acuerdo al principio de participación, ¿qué organizaciones en codiseñarla? No sé si entiendo bien la pregunta, pero hay muchas organizaciones, por lo menos acá, muchas de las que estarían trabajando en el acuerdo de Escazú dentro y fuera de la red de Escazú, yo creo que estarían dispuestas. Eh, y las fundaciones también, pero no sé si sea el mejor momento hoy, pero bueno, hay que intentarlo, me parece una buena idea. Eh, yo por lo pronto, si se arma, me apunto ahí al codiseño, ¿cómo no? Christopher, ahí estás, eso. Mi duda es politicona, entonces después, Carla, voy a tratar de hacerlo más lento. Bam, 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 bam. Bueno, se pueden inscribir al mecanismo público regional todavía de la CEPAL, ¿no? Eh, y luego dice, no sé si ya se mencionó, pero las leyes para la protección de los defensores ambientales se consideran parte de los derechos humanos o de los derechos ambientales. Pues esa es una gran discusión, digamos, pues, de acuerdo con el acuerdo de Escazú, sí tendría que haber un desarrollo institucional en los países para este tema en particular. Hay una definición de Naciones Unidas desde 1988 de que es un defensor de derechos humanos que tiene algunas características, ¿no? Que tiene que ser, las protestas tienen que ser por la vía pacífica, etcétera. Por ahí el sistema interamericano también hace varias referencias y explicita el tema de las personas defensoras, ambientales en particular, ¿no? La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también tiene mucho trabajo en términos de los derechos de las personas defensoras ambientales. Eh, y si me apuran, acaba de salir hace unos días, por cierto, la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la consulta que le hicieron hace unos años el gobierno de Chile y de Colombia sobre cuáles son las implicaciones de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos en el contexto de crisis climática. Y la respuesta salió, pues eso, no sé, el 3 de julio, eh, sin meme de julio, ¿verdad? Pero bueno, el 3 de julio y hay una mención ahí importante a las personas defensoras, al acuerdo de Escazú. A mí me parece que esa consulta hay que valorarla mucho. Va a tener un buen impacto como en su momento tuvo para la última ronda de negociación, la ronda 9 del acuerdo de Escazú. También ahí se había recién publicado la opinión consultiva de la Corte ante una consulta también hecha por el gobierno de Colombia sobre un tema territorial y un diferendo territorial y sus impactos ambientales con Nicaragua, pero al final la respuesta de la Corte fue mucho más amplia y dijo, pues los derechos humanos no conocen fronteras y la contaminación pues conoce fronteras en términos de la obligación del país donde se genera, es decir, también yo creo que ahí hay elementos en esta última consulta que nos van a servir en esa materia. ¿Por qué Brasil aún no lo ratifica? Ahorita vamos al caso brasileño. Tengo también dudas si la CONGE está en alcances. Ah, sí, perdón. Es que luego me clavo. El lobby predominó en Paraguay, igual que en el Perú, correcto, y durante mucho tiempo también en Colombia. Sí, en el Perú era una cosa del terror escuchar las deliberaciones de las y los parlamentarios con un nivel de falsedades y de eso, noticias falsas y un montón de plata que los estaba apoyando. Sí, fue terrible. Bueno, en el Perú está archivado, ¿no? Así que sí, o República Dominicana, que la Corte Constitucional encontró que Escazú era inconstitucional porque planteaba
una definición de información ambiental que era mucho más, que era distinta a la que tenía entonces República Dominicana y por tanto es inconstitucional, lo cual es una cosa perfectamente debatible, pues si para eso es un acuerdo de estándares internacionales para acercarse a ellos, sino para que los necesitamos. Pero bueno, nuestra región y sus decisiones políticas dan para todo. Ahorita vamos a entrar acá. Y buenas, buenas. Soy desde la Bahía de Concepción, sur de Chile. Muchas gracias por todo. Trabajando en varios países de África ante unilateral, pero al mismo tiempo dando, puede insertarnos en Ecuador, Brasil. Ahorita le vamos a entrar. Perdón si la pregunta es tonta. Yo digo que no hay preguntas tontas. Este, pero el acuerdo de Escazú formaría parte del sistema interamericano y no, al contrario, no es una pregunta tonta, es una súper pregunta muy interesante. Pues digamos que en términos, a ver, el sistema interamericano y las Naciones Unidas, si bien son paralelos, trabajan sobre lógicas distintas. Eh, yo no voy a decir si es que uno es mejor que el otro, etcétera, etcétera. Lo que yo digo es que tienen que estar articulados, ¿no? Escazú utilizó, como les decía, la ley interamericana, la ley modelo interamericana de acceso a la información, pero también utilizó la estrategia interamericana de participación pública para recoger algunos de los estándares. Me parece que ahí la cosa es que tiene que ser complementaria. La Corte ha sido un poco lenta hasta ahora en esta opinión consultiva de reconocer a Escazú. Lo había citado de manera muy corta en un caso de Chile, justamente de Barahona, que era un periodista que pues al final funó públicamente a un congresista, pues porque estaba utilizando plata y recursos del Estado para sus negocios ganaderos y forestales, y en fin, el tipo terminó en la cárcel, ¿no? Y ahí la Corte, cuando resuelve sobre este caso, hace una pequeña mención discreta sobre el acuerdo de Escazú, pero ahora ya, digamos, lo abraza. Y eso es lo que yo creo que tiene que pasar entre los dos sistemas, que tienen que ser complementarios. Así que no, eso es una gran pregunta y tienen que ser complementarios y tienen que trabajar, porque al final la defensa de derechos que podemos hacer en nuestros dos países, en nuestros países, tiene que ver con citar a ambos, ¿no? O sea, porque lo dijo el sistema interamericano, sea a través de la Corte o la Comisión, o porque lo dice el acuerdo de Escazú, se van alimentando. Uno de los detonantes que yo les decía de este boom de leyes de acceso a la información y en particular sobre el tema de información pública es otro caso de Chile, justamente, que empieza en el 98 y que se termina de resolver en el 2006, que es el caso de Claude Reyes y otros versus Chile, ¿no? Donde al final pues les habían negado la información sobre la empresa que iba a hacer el desarrollo forestal de Trillium, pues no la tenían, no sé qué, la corte, la comisión les dijo no seas así, pues ya dales la información y quítate problemas, buena onda, y Chile pues como que no lo tomó en serio y les dio documentos muy nimios, todavía en esa época se usaban los facsimil, ¿no? Y les mandó un fax eh, eh, como dirían en Chile, un fax hueón, con puras huevadas, ¿no? Y la cosa es que nada, después de esto pues, se fueron a la comisión y dice, mira lo que hicieron con tu recomendación. Entonces la comisión le dijo, pues pase usted a la corte. Historia larga, hecha corta. En la corte le dice a Chile, mira, de entrada, la información pública es un derecho humano. La información ambiental es información pública, ergo la información ambiental pública es también un derecho humano. Por cierto, además vi que tú no tienes una institucionalidad para resguardar el derecho a acceso a la información pública, así que ahí te encargo, y tampoco tienes una institucionalidad para generar la información ambiental. Tiene muchas cosas esa resolución, entonces se van articulando, pues, y por eso Chile, creo yo también, cuando le llega la iniciativa desde sociedad civil, que hicimos una campaña en todos los países para ver qué gobierno nos compraba la onda de poder decir, oh, que uno de los temas que se toque en Río Más 20 sea la posibilidad de quizás tal vez a lo mejor discutir la eventualidad de contar con un instrumento tipo Arjus. Y Chile, ¡pum!, a través de la Cancillería dijo, ah, espérate, aquí me puedo agarrar. Y Chile lideró esto. Yo creo que también, de forma muy subjetiva, impulsado porque, digamos, Chile estaba sentado en el banquillo de los malos alumnos, digamos, del sistema interamericano con este caso que había perdido. Entonces, bueno, para resumir, sí,
tiene que haber ahí como una complementariedad entre las dos jurisprudencias, porque en el caso de la exigibilidad, a nuestros países les importa cumplir con las dos, sea por una o por otra, por las dos tenemos que meterles goles por donde podamos. Uruguay tiene una ley de acceso a la libre información pública de 2008 que es mejor instrumento que el buen funcionamiento de la que para el buen funcionamiento. Ah, bueno, pues qué bueno, ahí el caso del Uruguay. Eh, Ahí está. Bueno, el Uruguay también ha tenido problemas porque por ejemplo, el tema de Escazú no lo quieren colar con otros temas en la gestión nacional. En fin, por ahí los uruguayos cuentan que hay cosas que están siendo políticamente usadas para no relevar a Escazú al interno. Pero bueno, ya mucho rollo, entonces voy a poner otra vez la segunda parte de la presentación, espérenme, eh, y entonces compartir. Íbamos ahora a hablar un poco del tema de otros avances, por ejemplo, en el tema de género, ¿no? Que es otro de los temas donde Escazú ha generado cosas importantes, ¿no? Eh, y entonces se buscó, a ver, el convenio de biodiversidad biológica y el convenio de cambio climático, ambos tienen, y otros convenios más, tienen programas de implementación de esos convenios con perspectiva de género. Y entonces, pues obviamente que desde el público, ya alguien preguntó algo del público, cuando decimos público es toda la sociedad, ¿no? Escazú no divide entre mujeres, jóvenes, hombres, etcétera, sino que es cualquier persona, ¿no? Bueno, desde el público, no solo desde sus representantes, sino desde uno, se hizo la solicitud que fue presentada por el gobierno de México, de decir, ok, pues hagamos un plan de género, pero fue rechazada por varios gobiernos porque ahí también tienen una lógica de decir, a ver, hemos trabajado mucho tiempo en fortalecer espacios propios del tema de género, si abrimos uno más, aquí va a debilitar esos espacios y no es necesariamente la mejor manera de contribuir. Creemos que la mejor manera de contribuir es llevar Escazú a los espacios de género ya establecidos y no abrir otros frentes que lo debiliten. Y con esa lógica, entonces, la mesa directiva dijo, ok, no vamos a hacer un plan, un programa de género para Escazú, un plan de acción de género, pero sí creemos que esto es una necesidad, obviamente entendemos, lo que vamos a hacer es, vamos a encargarle a la Secretaría, es decir, a la División de Género de CEPAL, junto con la ayuda de ONU Mujeres, y después se sumaron el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hasta UNICEF, se sumaron y ellos están trabajando actualmente en la elaboración de los lineamientos para transversalizar la perspectiva de género en los procesos nacionales de implementación. Estos lineamientos se tendrían que estar presentando en la próxima conferencia de las partes, que es ya aquí, pues en poco menos de un año, la COP 4. Entonces ahí también vamos a tener elementos para poder bajar a los trabajos nacionales y de exigirle a los estados, a nuestros estados parte, que podamos entrarle. Aquí hay una pregunta, hay países que firmaron y que no han ratificado, pero hay algunas jurisprudencias que ya hablan o interpretaciones desde el sistema interamericano que dicen, bueno, si ya lo firmaste, a lo mejor no te puedo exigir que lo cumplas, pero sí a lo mejor te puedo pedir que no vayas para atrás de un estándar que ya firmaste, ¿no? Hay otras versiones que dicen, no, pues ya, si ya lo firmaste, ya puedes empezar a exigirlo. Que te hagan caso o no, ese es otro canal, pero tú ya lo puedes, tienes un argumento ahí para plantearlo. Pero bueno, el caso es que se avanzaron los lineamientos de género y se van a presentar el próximo año. Esto también, al igual que el programa de personas defensoras, tuvo un proceso de consulta pública. Es decir, los países que eran miembros del grupo de trabajo y en este caso de la mesa directiva generan un documento, digamos un índice. Ese índice se pone a consulta, qué le falta, qué le sobra, dónde le ponemos más énfasis, etcétera. Después se genera un primer documento que también se pone a consulta y se puso a consulta en un largo proceso aquí en la región para que se pudiera aportar. Eso también quiero decir que son documentos que se han construido también con la participación de muchas personas y organizaciones, ¿no? En los países. Y ahí sí no nos participaron solamente los países que son parte, sino el público en general opinó sobre esto. Países parte y países no parte, ¿no? Eso es también un avance importante, insisto, para el futuro. Ahora viene la Conferencia Regional de la Mujer
el próximo mes, ya en agosto en México, y ahí también, bueno, Escazú va a estar presente con varios eventos paralelos que vinculan género y Escazú, porque obviamente que el papel de las mujeres en la gestión de los temas ambientales es prioritario, es infravalorado y tiene que ser reconocido, visibilizado y apoyado y fortalecido, por supuesto, ¿no? Eh, Eso en cuanto a género. Luego, la otra cosa que está pasando actualmente es esta cosa que se llaman las hojas de ruta para la implementación, hojas de rutas nacionales para la implementación del Acuerdo de Escazú, que es una metodología que planteó la CEPAL, la Secretaría, que ha hecho dos metodologías muy importantes. Una es esto de las hojas de ruta que trata de ayudarle a los países a través de una serie de pasos a ordenarles la discusión de, bueno, ¿qué tiene tu ley versus Escazú? Y por tanto, ¿qué te falta? Entonces, ¿dónde puedes avanzar? ¿Y cuáles son los temas estratégicos que tú como gobierno, en consulta con la sociedad, decides comprometerte a avanzar y luego vienes a la conferencia de las partes y me vas reportando los avances y tienes un periodo de implementación como de 4 años para, ¿no? Entonces, hay países que lo han tomado, hay países que no lo han tomado, México no lo tomó y trató de hacer cosas de manera autogestiva, pero pues ahí la alta política y la baja política nunca se pusieron de acuerdo y no se pudo lograr el consenso de las autoridades, pues porque hay que reconocer que en México la administración del presidente López Obrador no tenía entre sus prioridades los temas ambientales, ¿no? Entonces, pues no hubo nunca la fuerza desde el sector ambiental para impulsar esto y bueno, pues al final no se logró. Pero México entonces ahora sí es parte de los países que están haciendo un proceso de hoja de ruta. Ahorita les cuento más. Eh, 5 países ya lo tienen, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile y Santa Lucía, y tengo la impresión, pero no lo pude corroborar a tiempo, que Belice también ya tiene una hoja de ruta o está a punto de tenerlo porque el año pasado estaba en sus talleres nacionales para esta construcción, ¿no? Tomás, Ecuador, sí, perdón, que hay una adelante, pregunta sí. que Milenka nos dice si puede repetir la información sobre el evento sobre mujeres o género en Ah, México. sí, viene el próximo mes, híjole, no, ahorita te busco las fechas, no sé si es a partir del 13, la Conferencia Regional de la Mujer, que es este encuentro periódico con la participación de las agencias de Naciones Unidas, liderado desde luego por ONU Mujeres, pero por todas las agencias, la CEPAL tiene un papel importante, va a ser aquí en la Ciudad de México, va a haber cosas que se van a transmitir en línea o no, pero ahí lo puedes buscar en línea como supongo Conferencia Regional de la Mujer 2025 o CMR, que es como la letra chiquita, CMR 2025, y va a suceder y digamos va a continuar con los trabajos previos de la conferencia regional. Creo que la última habrá sido, no me acuerdo si fue en Montevideo o dónde fue la más reciente, pero bueno, es un proceso ahí de la región que trata solamente estos temas y que pues va a contar también con eventos de Escazú, Conferencia Regional de la Mujer. Tomás, solo si es que para informarte que estás con la cámara apagada, solamente era por... Ah, lo puse porque por ahí leí que como que se me quedaba apagada la imagen, Ah, entonces para no robarme, pero si claro. quieren la prendo. Como no, como tú quieras, era por si a lo mejor no lo sabías como estabas compartiendo, a veces como que uno no se Exacto. ve. Sí, no, pues justo por compartir, para no saturar mi Sí, no hay wifi. problema. Bueno, eso, en género. Ah, bueno, vienen las hojas de ruta y se están haciendo ahora en México, en Granada, en San Cristóbal y Nieves también, ¿no? Eh, y lo que son estos van a ser insumos para poder catalizar los esfuerzos nacionales de implementación, bueno, pues muy relevantes para poder trabajar en la bajada, digamos, la bajada nacional y subnacional y las acciones a futuro, porque Escazú tiene, por si, no sé si ya lo leyeron o si no, no, bueno, ahí en la parte de información tiene también obligaciones específicas para el desarrollo y actualización y generación de información a nivel subnacional, ¿no? O sea, pues claro, el chiste es que sí, sea, si tenemos una federación, una república, lo agarre la autoridad nacional o la autoridad federal, pero muchas veces es Escazú donde se necesita, o por lo general es también, y sobre todo en los territorios. Entonces, ¿cómo hacemos la bajada de Escazú? Ojalá incluso a nivel de los municipios, ¿no? Entonces, bueno, por esto que estas hojas de ruta son muy importantes, porque al final
como toda hoja de ruta, te dice, bueno, a dónde queremos ir y cómo le vamos a hacer, pero esto después tendrá que detallarse como toda hoja de ruta en un programa de acción, con acciones concretas, con seguimientos, con responsables, y ahí tenemos pues un poco entre la oportunidad y diré comillas la obligación como sociedad civil o como público de ser parte de esos procesos o en su momento de implementación pues también ayudar a que se implementen o en todo caso exigirlos, ¿no? Y les decía, pues ya nada más, que México ha empezado su proceso de hoja de ruta. Hay una consultoría que hizo el año pasado como parte de las recomendaciones de la metodología de la CEPAL. Hizo un mapeo de actores relevantes en el proceso, quienes tienen que estar incluidos, ¿no? Un diagnóstico de brechas, es decir, dónde está la legislación nacional versus el acuerdo de Escazú, o las obligaciones o los estándares del acuerdo de Escazú. Eh, en corto plazo, es decir, antes, porque México quiere presentar esto en la próxima COP, en abril del 26, entonces tendría que estar ya haciendo del conocimiento público estos documentos centrales, la línea base de leyes, el mapeo de actores y cuáles son las propuestas sobre las acciones prioritarias para que se puedan poner a consideración de la sociedad y que pueda participar y decir, ah, a mí me parece más importante esto que el otro, lo más prioritario el B que el A, o etcétera, ¿no? Eh, pues en México por lo pronto se avisoran dos grandes reuniones presenciales, eh, que ojalá pudieran ser o en estados fuera, en Yucatán y en Oaxaca, pero si no, pues en la Ciudad de México y en uno de ellos, pero bueno, son determinaciones que tomará el punto focal aquí en México el gobierno. Y va a tener eventos virtuales también para poder participar, donde se van a poner los elementos para que la gente pueda opinar sobre estas acciones prioritarias que ha establecido el gobierno. Y una vez que tenga eso, pues terminarán como el rompecabezas con la definición de prioridades y líneas de acción y se juntará entonces el documento completo y se presentará como tal la hoja de ruta. Ahí dice 2025, perdónenme, ese es un error, en abril del 2026. Bueno, yo sé que ustedes ya han visto esta figurita, ¿no? Pero solo lo pongo para decir los que tener claro, no solo los que ya lo ratificaron, sino sobre todo los que nos faltan y poder conversar un poquito del futuro. Eh, pues ahí ven que nos falta Haití, Brasil, Jamaica, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, que está enterrado un rato, Paraguay que está enterrado un rato y Perú que está enterrado un rato, ¿no? Hay países, Barbados que no lo firmó, pero bueno, ahora, pues, bueno, ahí Cuba, El Salvador, que no, ahorita vamos a ver que no, Honduras, pues, que con el gobierno de Xiomara Castro, pues, prometía y luego parece que siempre no, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Aquí quiero comentarles, se hizo una encuesta, yo no sé si a ustedes les llegó, pero hicimos una encuesta con Constanza y ella la distribuyó en varios lugares, un poco para tener la percepción de, y estas son iniciales, esto acaba de salir hoy calientito, un par de horas antes de esta clase, así que es nomás una probadita, después yo le voy a pedir a Constanza que genere cuando tengamos un análisis más serio de esto, más profundo, se pueda compartir, pero por lo pronto eh, de las respuestas recibidas en cuanto a cómo califican la implementación en su país en función al derecho de acceso a la información, pues todo está más o menos muy mal, ¿no? La mayoría, un 44% dice muy baja, un 20% regular, un 17% eh, baja y pues avanzada solamente un 17%, pero en el caso, por ejemplo, de personas defensoras, eh, ahí es muy baja también, un poco menos baja que en términos de información, eh, pero igual muy pocos avances. eh, Así que la percepción es que esto no se ha movido todavía. Claro, porque, a ver, una cosa son las velocidades de los procesos regionales, pero todo eso, el objetivo de estos procesos regionales es que puedan regresar una vez de haber sido consensados, aceptados por los países, etcétera, por la conferencia de las partes, por la mesa directiva, etcétera, puedan entonces regresar a los países y realmente empezar o seguir siendo aplicados. Entonces, bueno, ahí, y como esto es relativamente reciente, pues nos falta mucho trabajo por hacer, ¿no?
En el caso de la justicia, pues ahí estamos entre muy mal y mal, ¿no? Baja, regular y muy baja también en temas de el acceso a la justicia. Esta me llama un poco la atención porque yo, según, bueno, pues depende del país, pero yo creo que uno de los otros desarrollos que ha tenido esto es la jurisprudencia en América Latina alrededor de Escazú, ¿no? Eh, y ahí al final les tengo un slide como para platicar una pinceladita de eso. Eh, bueno, contexto regional, así algunos países elegidos, pues en México ahora tenemos algunos retrocesos. México, como les decía, ha pasado desde el año pasado y ahora una serie de reformas estructurales de su andamiaje institucional, y por lo pronto acá teníamos veintitantos años, desde el 2022, 23, desde el 2002 o 3, teníamos 20 y más de, pues sí, casi 25 años, 22 años, con un andamiaje institucional de las leyes de transparencia y acceso a la información pública, teníamos un instituto nacional, teníamos, México son 33 estados federados, ¿no? Entonces teníamos 33 institutos locales de acceso a la información. Tampoco eran perfectos, eran bastante perfectibles, muchos eran cotos de poder, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora se decidió el año pasado que esto desaparece y era un órgano autónomo, un instituto autónomo, es decir, con autonomía presupuestal y decisión política, etcétera. Y ahora en México, pues se le transfieren todas esas funciones al gobierno federal, al Ministerio de la Función Pública, que también cambió de nombre, y se crea una cosa que se llama el Instituto de la Transparencia para el Pueblo. No, bueno, pues no sabemos cómo va a quedar todo ese andamiaje, pero ciertamente pues hay un riesgo y una amenaza, claro, de que hay una centralización del poder, se le resta autonomía y volvemos al principio de justicia administrativa, es decir, yo me acusan y yo le digo a mi jefe, oye, te están acusando, pues ¿qué me va a decir mi jefe? Ay, sí, castígame, pues claro que no. Bueno, en fin, ya lo vamos a ver. En Guatemala, que el nuevo gobierno, bueno, ya ni tan nuevo, pero el gobierno este, tiene pues tiene mucho impulso político con los temas sociales, con los temas indígenas, con los temas ambientales, pero también tiene todavía unos lastres ahí, particularmente el enemigo en casa con la fiscalía, que ya están todos vetados en Estados Unidos, sin visas, con cuentas congeladas, pero que no los han podido remover de sus cargos ahí, que bueno, pues amenazaron desde toda la campaña y hasta el mero día de la asunción al poder con meter gente presa, etcétera. Bueno, Guatemala tiene el enemigo en casa, digamos. Acá hay gente de los países, si alguien puede complementar cuando quiera también. En Costa Rica, pues esta administración y desde, ¿no? De Chávez, Chávez con S, ¿no? Tanto el ministro de Medio Ambiente, pues cuando se le preguntó al principio cómo Costa Rica, pues se llama Escazú, etcétera, etcétera, no lo firma y dice, bueno, güey, no, porque que no lo queremos y si no les gusta, pues cámbienle el nombre para que ya no nos estén molestando. O sea, ¿qué nivel de respuesta? Esto lo dijo en la prensa, no estoy cometiendo ninguna infidencia, está en reportes de prensa, ¿no? Bueno, Brasil, pues obviamente tiene todo el impulso con Marina, la ministra de Ambiente, en fin, pero pues tienen un gran problema de negociación y contrapartes en el poder legislativo, se ve difícil, se tiene la esperanza de que ahora pues con la COP30 y todo el tema, pues ahí pueda salir, pero la verdad es que siempre hemos sabido que con ese Congreso el costo político de aprobar Escazú pues van a tener que dar cosas muy valiosas para que ese Congreso se los apruebe así como está hoy. Así que es una moneda en el aire todavía el caso de Brasil. Pues El Salvador, pues entre la ley Mordaza y los retrocesos en derechos humanos, tampoco pareciera que tenemos ni siquiera en el corto ni en el mediano plazo visos positivos en la hermana República del Salvador. Eh, eh, Sería muy importante, por ejemplo, que Jamaica, ¿no? Eh, que es un país que, digamos, es un referente en el Caribe, en muchos temas, también en derechos humanos, en aplicación de legislación ambiental, ratificara ya el Acuerdo de Escazú para poder también impulsar este tema en la región del Caribe, ¿no? Y ojalá, pues esperamos que Jamaica se sume, ojalá que el evento ahora que hubo, que les contaba en el foro en San Kitts y Nevis, donde una amplia representación jamaiquina de sociedad civil y de agencias, la agencia del Alto Comisionado, que ahora también tiene una oficina en el Caribe,
y los movimientos y la presión política puedan ayudar a que Jamaica ratifique. Creemos que eso sería importante. El caso del Perú, híjole, que ya hablábamos de que sí, sus discusiones en el legislativo fueron espantosas. Yo lo que vi, esto es una visión personalísima, yo creo que Escazú necesita al Perú más que lo que Perú necesita a Escazú, en particular en el tema de personas defensoras. Vale decir que creo yo, a menos que haya en algo aquí que opine lo contrario, así, pero que el avance que ha tenido Perú en el desarrollo de una coordinación interinstitucional y de herramientas para proteger a las personas defensoras centrados también, en particular en la Amazonía, pues ha dado muchas cosas de qué aprender, ¿no? Y yo creo que podría aportar como experiencias válidas para ser replicables en otros países, el caso del Perú. Entonces, insisto, creo que por lo menos en el artículo 9, Escazú necesita al Perú. En Chile, por lo que he escuchado, pues el protocolo parece no ser la mejor herramienta que se prometía al principio, a decir de los colegas locales, y bueno, pues ahí ya hubo un par de intervenciones en el chat que hablan un poco de lo mismo. Y pensando en que podemos empezar a luego abrir un espacio de diálogo más amplio, porque creo yo que nos están quedando unos 15 minutitos, eh, resaltar esta última información. El Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento pues ya está trabajando, ¿no? Como les decía, sí, digamos a full desde el año pasado, están generando estas herramientas, ya empezaron con las comunicaciones y están generando estas herramientas como el protocolo de respuesta, que está en proceso de desarrollo, el protocolo de respuesta ante ataques o agresiones a personas defensoras, ¿no? Y bueno, pues habrá que entenderlo, apoyarlo y usarlo, ¿no? Se puede hacer para consultas, se puede hacer, ahí hay toda una página especial para que lo aprendamos, y digo aprendamos porque esto es nuevo, sí para ustedes, pero para nosotros también es relativamente nuevo, es decir, es un proceso que está, pues no diré incipiente, pero en plena fase de arranque, ¿no? Tenemos como desafíos fortalecer la participación de más sectores y actores en Escazú, no más allá de los tradicionales de sociedad civil. Yo la verdad es que a veces me pregunto por qué, digamos, desde México, no toda la gran cantidad de organizaciones que hay muy, muy grandes y medianas y con recursos, etcétera, no se han apropiado del Acuerdo de Escazú. Y seguimos siendo quizás ya no 5 organizaciones, pero ahora somos 20 los que lo movemos, pero yo no veo a las grandes organizaciones ni de derechos humanos, ni de medio ambiente en el país apropiándose de la agenda de Escazú. Me parece, pues eso, cuando menos me llama la atención, pero tampoco veo mucha parte de la academia. Si necesitamos que más personas hablen de Escazú, demanden Escazú, discutan Escazú, ¿no? Necesitamos también sumar al sector empresarial, a Escazú, para que quede claro que Escazú no solo no es una amenaza a la iniciativa privada, sino que además puede brindar certidumbre jurídica a cierto tipo de inversiones, ¿no? A aquellas que están comprometidas a respetar y cumplir con las leyes ambientales. Aquellas que no quieren hacerlo y que no lo han hecho, pues siempre van a estar en contra de Escazú y para ellos siempre va a ser malo. Pero aquellas que sí, eh, pues también hay que incorporarlos, ¿no? Tenemos un pendiente para poder integrar de mejor manera a grupos y comunidades indígenas y pueblos originarios. A ver, esto también es una visión muy personal. Escazú, al constituirse como un acuerdo de medio ambiente y derechos humanos, permítanme usar el ejemplo, digamos como que pusimos la mesa para una comida, para una cena, para las personas de derechos humanos, pero como esto es nuevo, tampoco sabemos muy bien cómo atender esa mesa, cómo servir esa mesa, o cómo atender a las y los comensales. Entonces pasa que han llegado a las COPs representaciones de comunidades indígenas, en particular de la Amazonía, y ellos hacen sus planteamientos y Escazú les dice, no, pero es que entonces el formato para presentar esto era el otro y ya pasó el tiempo y entonces lo que usted está planteando se discutió hace unos meses. Entonces es como una suerte de un diálogo que no conecta, ¿no? Porque no estamos entendiendo, por ejemplo,
que las comunidades indígenas tienen procesos distintos de toma de decisiones, es decir, ellos nombran un representante, conversan los temas en la asamblea y el representante, te estoy simplificando, ¿no? Y él o la representante pues tienen el mandato de llevar estos puntos que ellos acordaron para con la contraparte, en este caso la conferencia de las partes. La contraparte tiene otro proceso de diálogo que es el proceso de se van construyendo virtualmente los trabajos, los documentos y básicamente se discuten rápido en las COPs y se aprueban o se desestiman o se aprueban cosas. Y entonces son dos procesos de diálogo distintos, pero lo que está resultando es que las y los compañeros indígenas pues dicen, yo vengo, planteo mis cosas y me cierran la puerta porque no son los formatos que ustedes piden, pero yo no puedo responder a lo que ustedes me están diciendo porque yo negocio distinto, yo tengo que llevar cuál es su oferta, cuáles son las opciones, me la tengo que llevar de regreso, conversarlo con la comunidad en la asamblea y a partir de eso volver, ¿no? Entonces, ahí como que tenemos que afinar y acercar las posiciones, ¿no? Y no, ojo, no quiero sonar paternalista ni mucho menos, por el contrario, es entender que tenemos procesos de diálogo distintos, no mejores o peores, distintos, y que la misión es hacer que esos procesos de diálogo cada vez más se vayan empatando y que ellos puedan sentirse atendidos también o servidos en esta mesa que puso Escazú para los temas de derechos humanos. Viene el próximo año la elección de la tercera generación de representantes del público. Los representantes del público, que creo que ya lo conversaron la otra vez también, pues llegan al final de su mandato y se van a tener que renovar. Ojalá que podamos elegir al menos a una persona que venga de un origen de grupos indígenas para poder empezar a meter la visión desde adentro. En la elección pasada nos quedamos como a 240 y tantos votos del mecanismo público regional para que por ese número de votos no quedó un compañero indígena eh, amazónico en esta discusión. Pero bueno, viene ese reto y tenemos que, pues, eventualmente ver cómo va a ser el procedimiento, quiénes se perfilan, hacer campañas y difundir para que la gente vote por quien quiera, pero que participe, ¿no? De modo que estos representantes puedan seguir coordinando la voz de sociedad civil ante la conferencia de las partes, pero ciertamente cualquier persona puede llegar a la conferencia, puede inscribirse, puede participar vía remota y puede pedir la palabra, ¿no? También es un proceso que sigue siendo, en mi visión, abierto. Y Escazú, pues ojo con esto de las SLAPs, ¿no? Las SLAPs es el acrónimo de una serie de palabras en inglés que son litigios estratégicos contra la participación, ¿no? Que es lo que hacen las empresas cuando ven que hay una comunidad, una persona que está incomodándolos, demandándolos, ¿no? Le meten un juicio por difamación, le meten un juicio por mentiras, y entonces eso hace que esta persona pues, tenga que caer en larguísimos procesos judiciales que requieren de una expertise legal para poderlo defender y además requieren dinero para poder pagar esta expertise legal y y tienen por objetivo no necesariamente meter al bote o cobrarle dinero de reparaciones por difamación a las personas, sino meterlos en estos procesos largos de juicio que lo único que van a hacer es desgastarlos y bajarles la intensidad a sus demandas. Entonces, eso también es un fenómeno que está pasando cada vez más en América Latina y en el mundo, ¿no? Y también tenemos que prepararnos porque la realidad es que nada, los sectores extractivistas pues siguen cada vez con más hambre y con menos recursos que van quedando y por tanto siguen siendo más voraces, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos un problema a futuro. Eh, por último, entender que tenemos desafíos múltiples y que pues cada país es distinto, ¿no? Para cumplir con los acuerdos, con los estándares del acuerdo. Hay países que están más desarrollados en participación, otros en justicia, otros menos, o hay países como México que estuvieron desarrollados en cosas de acceso a la información. En fin, cada país es un mundo propio y Escazú lo dice claramente en varios de sus apartados, de acuerdo a las condiciones nacionales, ¿no? Pero ya podemos conocer el acuerdo, en los casos de los países que lo han ratificado, pues entenderlo como una obligación de Estado o de la Semarnat, que es el Ministerio Ambiental en México, o de la Federación, sino también de los estados y los gobiernos subnacionales y municipales, ¿no?
Eh, ¿Cómo estamos en términos de los temas de acceso a la información ambiental, carácter subnacional, formatos culturalmente adecuados, que es un énfasis muy fuerte que pone Escazú para la difusión de información per se, para las respuestas de las solicitudes de información, pero también como la información para la participación y la información que tienen que tener las comunidades que estén entrando a juicios a propósito de Escazú, ¿no? Entonces, pues ver si hoy estamos cumpliendo eso y qué nos falta para acercarnos a estos estándares, en particular con una visión de pueblos indígenas y comunidades rurales, que es donde por lo general llegan menos eh, las instituciones y los mecanismos de participación en nuestros países. Hay que difundirlo, capacitarnos, entenderlo desde nuestros contextos locales, vincularlos con otras iniciativas y otros temas. Esto tiene que ver con la pesca, o tiene que ver con los temas forestales, los temas de residuos, de minería, tiene en realidad que ver con todo, porque la información, la participación, la justicia y la defensa de las personas que trabajan con esto, o que los defienden estos derechos, pues es permeable, transversal, quiero decir, a la gran mayoría, si no es que todos los temas de la gestión de los temas ambientales, ¿no? Eh, Nada más se me había pasado comentar que un problema real que yo he visto que nos estamos enfrentando es con el tema de las personas defensoras, y esto tiene que ver con una pregunta que había, ¿están en las leyes o no? No hay un reconocimiento, por lo menos en México y en varios países, de la figura de persona defensora de derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces, muchas veces las autoridades pues, te dicen, pues sí, qué bueno, lo que me estás diciendo, lo lamento, es terrible, pero no está en mis atribuciones porque yo no cuento con esa figura. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, muchas personas, hombres, mujeres, comunidades, tampoco se asumen o se ven a sí mismos como personas defensoras ambientales. Dicen, ¿qué? Yo aquí trabajo para la comunidad, o no, yo defiendo la alimentación o el agua para la alimentación de mis hijos y de la comunidad. Bueno, eso ya los hace personas defensoras ambientales, pero entonces no hay como, no termina de haber un reconocimiento legal de la figura de las personas defensoras, y en muchos casos las personas que defienden tierra o territorio tampoco se ven a sí mismas como personas defensoras, menos aún como personas defensoras ambientales. Es un tema que también hay que trabajar y desarrollar, ¿no? Trabajar con los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el federal, y el judicial, pues porque por obvias razones, porque necesitamos armonizar las leyes, actualizarlas, muchas de ellas, como el caso de México y varios otros países, pues tuvieron grandes reformas, como dijimos al principio, en los 90, pero que ahora, salvo en temas de cambio climático, no se han movido mucho de donde estábamos hace 20, 25 años. Entonces también, y ahí hay que trabajar con el legislativo, y hay que elaborar los reglamentos con el ejecutivo, y hay que echar a andar las sentencias de los poderes judiciales, etcétera. Y pues trabajar con los tres niveles de gobierno, como yo ya he dicho varias veces, el federal, el subnacional y ojalá también en el caso de los municipios. Ya podemos ver las políticas públicas con las que contamos hoy a la luz de la lupa del Acuerdo de Escazú, cómo hay información suficiente, llega a la gente, está explicada culturalmente o es información técnica, este, cómo se participó en la elaboración de esta política pública o hay participación contemplada para su implementación. En fin, pensar qué nos falta en términos de nuestras políticas y cómo, basados en Escazú, se podrían hacer cosas para complementarlos, ¿no? Acá dijimos otra vez ya lo de los derechos procedimentales o derechos puente, ¿no? Y pues, insisto, con el tema de fortalecer, visibilizar y reformular para poder reformular eventualmente el estado actual en el tema de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Eh, pues eso, lo importante es vincular, que no se nos olvide que esto es derechos humanos y medio ambiente, ¿no? Se pueden implementar muchos de los estándares del Acuerdo de Escazú ya, es una oportunidad para mejorar los marcos normativos, ya lo dijimos, armonizar las leyes y cumplir con otros acuerdos multilaterales, lo que me lleva a una de las primeras slides de por qué Río era importante. Tanto en el caso de biodiversidad, con este nuevo marco, bueno, ya ni tan nuevo, de hace como 2 o 3 años, que es el Cumming Montreal, que empieza ya por primera vez a aterrizar conceptos como derechos de las comunidades indígenas, conocimientos, innovación, conocimientos tradicionalmente transmitidos y conocimientos de las comunidades en temas de biodiversidad para poder aplicar los programas de biodiversidad. Ya se menciona en la meta 21, 22 y 23, por lo pronto el marco Cumming Montreal.
o los derivados de los acuerdos de París, que tienen todo un gran capítulo de transparencia y por tanto diagonal acceso a la información, la elaboración en el caso del tema de cambio climático, perdón, en el tema de las, eh, tanto de las contribuciones nacionalmente determinadas, que ya cambiaron de nombre, pero en el caso de biodiversidad, que ahora son los planes nacionales, las planes y acciones nacionales de biodiversidad, ya por ejemplo México, para cumplir con esta meta 21, ya establece en este documento que está también referenciado o estructurado en función de cumplir con los estándares del Acuerdo de Escazú. Es decir, estos acuerdos internacionales que hablábamos de Río y Escazú hoy empiezan finalmente, después de un largo proceso, empiezan a dialogar entre ellos y darse cuenta que estamos hablando de lo mismo. Aunque sea cambio climático, biodiversidad o derechos, son los mismos recursos en los mismos países con las mismas personas y por tanto tenemos que cruzar agendas y desde luego pues la Agenda 2030 y los ODS. Y bueno, yo me empiezo ya a cerrar para ver si podemos conversar o si quieren conversar algo. Y nada más decirles que yo les dejo aquí uno de los dos ejemplos de los primeros fallos que hubo sobre el acuerdo de Escazú en la región, incluso cuando el acuerdo de Escazú acababa apenas de adoptarse y no había sido ni firmado ni ratificado y mucho menos entrado en vigor. Un caso en, en Vaca Muerta y otro en Argentina y un caso en Laguna de Carpintero. El primero es porque pues, YPF se negaba a dar información ambiental, alegando que ellos se regían por una ley de inversiones extranjeras, ¿no? Y al final pues llegó el juez y les dijo, no, no, perdónenme, usted dirá lo que sea, pero usted está generando impactos ambientales y por tanto hay una obligación nacional de cumplir con estos temas de información ambiental, así que me va dando la información ambiental y por cierto ya existe este acuerdo regional que si bien Argentina no es parte, es un referente interpretativo. Caso de México, simplificadísimo otra vez, unas vecinas van y se quejan porque pues se dio la autorización para hacer un parque ecológico de tumbar una zona de manglares para hacer un parque ecológico. Y ellas dicen, van con el juez y les dicen, oiga, pero esto está afectando los servicios ecosistémicos y los manglares. Y el juez les dice, pero usted ¿de dónde es vecina? No, yo de como 10 cuadras para allá. Ah, pues ya no le toca porque esto es de lo inmediato. Entonces usted no vive aquí y es de la colonia de Junto, pues adiós, no tiene nada que hacer. Obviamente fueron, se ampararon, el caso llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, por supuesto, que los servicios ecosistémicos y los bienes comunes están relacionados. Estas personas no tienen por qué demostrar un interés jurídico directo porque como avecindadas, sino porque ya están hablando de la destrucción de los ecosistemas que brindan servicios ambientales mucho más allá de la colonia aledaña inmediata y entonces pues va para atrás, se me regresan la obra, reponen como estaba y lo hacen bien, ¿no? Y ese también es un caso que no, donde se cita el acuerdo de Escazú, por cierto que hizo la ministra saliente de la Corte Suprema cuando era una magistrada, ella llevó este caso, en fin, bueno, ahí está, les dejo esto, bueno, ahí están un poco las declaraciones y nada, pues quedo a su disposición eh, para poder pues, platicar algo o a futuro. Y les agradezco, ay, ahora sí prendo mucho, prendo la cámara y les agradezco pues mucho su atención y si quieren platicar, pues me quedan muy pocos minutos porque tengo una reunión que empieza muy pronto, pero no quisiera irme sin una cosita final. Cambio. Pablo tenía una pregunta por el chat que nos contaba un poquito, si es que puedes darle quizá un comentario. En el caso de Chile, país firmante del estado y Estado parte del Acuerdo de Escazú, actualmente se encuentra en proceso de promulgación de una ley marco de permisos sectoriales, que le dicen como de la permisología o ley motosierra, que para muchas organizaciones territoriales podría vulnerar el principios fundamentales del tratado. Esto debido a que algunos permisos para actividades industriales, mineras o energéticas podrían otorgarse sin mecanismos efectivos de participación ciudadana, sin garantizar el acceso oportuno a la información ambiental y mediante herramientas como el silencio administrativo, declaraciones juradas, lo que dejaría a comunidades, defensores y territorios sin vías jurídicas claras para la defensa de sus derechos. ¿Puede el Acuerdo de Escazú servir como base, no sé, jurídica para impugnar, revisarlo incluso? Buscar la derogación o modificaciones de esta ley o que se pueda decir algo en este contexto. Gracias. Y Karina se suma a esta consulta.
Yo pensaría que sí, digo, no estoy en Chile ni conozco a detalle cuáles son los mecanismos, pero sí, yo aquí lo que les recomiendo es que pues se acerquen a los colegas de FIMA, que además son los coorganizadores de esta cosa, con Constanza y con el equipo liderado por el buen Ezio Acosta, para que ellos les puedan responder. Hay muchos despachos que están trabajando los temas ambientales y fundaciones allá, ellos lo podrían resolver. Mi impresión es que sí. Sí, por supuesto, porque yo insisto, ya el acuerdo de Escazú se puede citar, se debe exigir en todos los procedimientos, desde para hacer una solicitud de información hasta una solicitud de consulta pública o de impacto ambiental. Aprovechar ahora, porque Chile hoy todavía tiene un equipo ambiental que, digamos, defiende estas causas, ¿no? Este, eh, eh, entonces, pues aprovechar lo que queda de este gobierno de aquí al 11 de marzo, no sabemos qué va a pasar en Chile, también esa es otra cosa, que estamos sujetos a los cambios de gobierno, pero yo les diría, pues acérquense ahora, acérquense al Ministerio de Ambiente, acérquense a las fundaciones y pregunten. Yo, por supuesto que creo que se puede alegar cuál es la mejor forma y en cuál es el procedimiento preciso para hacerlo, pues ahí se los dejo en las manos de los expertos, pero sí, deben de hacerlo, por favor. Sí, actualmente, solo como para acotar este tema, aún estamos en un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a propósito de esta ley. Ujú. Se cita Escazú en este requerimiento, sobre todo por el principio de no regresión, es decir, que esta ley o este proyecto de ley podría ser regresivo en cuanto al cumplimiento de estándares ambientales ya reconocidos en estos instrumentos. Entonces, claro, todavía estamos en ese proceso, esperamos que no quede totalmente firme como esta nueva ley y luego ahí habrá que ver qué estrategia hay que levantar para ver si es que esto se lleva a otras instancias. Así que eso puedo aportar desde FIM. Bueno, creo que ya estamos en la hora y muchas gracias, Tomás, por tu tiempo. Contarles que esta clase va a estar grabada una semana después de este día, así que nada, contarles también en que van a estar la información también subida en la plataforma. Así que cualquier consulta, duda, no duden en decirnos y nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Gracias, gracias a todas y a todos. Que tengan buena tarde. Espero haberlos confundido o aclarado dudas. Y ahí estamos a disposición. Suerte con el resto del curso. Gracias.